Bueno, vamos a explicar brevemente en este vídeo lo que se entiende por el teorema del resto y teorema del factor cuando estamos hablando de polinomios. Bueno, el teorema del resto lo que se entiende es que si yo tengo un polinomio, que lo voy a llamar por ejemplo p de x, y lo divido entre otro polinomio, por ejemplo q de x, o mejor dicho, más que otro polinomio, lo divido entre un polinomio sí, pero que sea concretamente x menos a, es decir, un polinomio de grado 1 con coeficiente líder 1, el coeficiente de la x 1. Bueno, pues entonces el resto que se obtiene aquí, ese resto, al dividir, el cociente pues no sé, me da igual como sea, pero ese resto es lo mismo que se obtendría al hacer p de a. Al evaluar el polinomio en a me da el resto. Y esto siempre ocurre así, sea cual sea el polinomio cociente que aquí me haya salido. ¿Por qué es esto así? Pues muy sencillo, pues porque si yo aquí hago la prueba de la división, digamos, me quedaría que el dividendo es igual a divisor, quiero decir, menos divisor, x menos a, divisor por cociente más el resto. El resto que es un número, porque es un polinomio de grado inferior a 1, es decir, de grado 0. Entonces, este desarrollo, pues si yo ahora evalúo en a, ¿qué me da? Pues p de a es, sustituyendo la x por a menos a por q de a más r. Pero claro, a menos a es 0. Y 0 por q de a es 0. Esto es 0. Así es que me queda que P evaluado en A es igual a R. Esta es la demostración de que esto es así. Y para que nos hagamos una idea, pues vamos a dividir, por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 3x menos 1, lo dividimos entre x menos 3. ¿Cuál va a ser el resto? Pues en vez de hacer la división voy a aplicar el algoritmo de Ruffini, que siempre me soluciona más rápidamente el problema. Pongo los coeficientes del dividendo 1, 3, menos 1, y aquí pondría, como es x menos este de aquí, pues ese de ahí, ese 3 en este caso. Entonces, ¿cómo se hace Ruffini? Pues bajo el 1, multiplico 3 por 1, 3, sumo 3 y 3, 6, multiplico 6 por 3, 18, 18. Y menos 1 más 18 son 17. Este de aquí es el resto, que si yo cojo el polinomio dividendo y evalúo en 3, me quedaría 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 1, que sería 3 al cuadrado son 9, más 3 por 3, 9, menos 1, es decir, 9 y 9, 18, menos 1, 17. Fijémonos en que me sale lo mismo, resto y resultado de evaluar. Es decir, que se cumple el teorema de resto. Siempre se cumple, pero bueno, yo he puesto aquí un ejemplo para que se vea que en particular también se cumple aquí. El teorema del factor, voy a borrar aquí para explicar brevemente lo que se entiende por el teorema del factor, pues es bastante más simple, de lo que aquí he explicado, porque el teorema del factor lo que me dice es que si yo divido un polinomio entre otro polinomio y obtengo de resto 0, aquí ese otro polinomio
como siempre, pues va a ser de la forma x menos a, pues entonces x menos a es, lo que me dice es que x menos a, sea cual sea el cociente que he obtenido ahí, x menos a es un factor del polinomio. Y esto se cumple, es evidente, ya que si yo hago la prueba de la división, pues sería dividendo es divisor por cociente más el resto, pero es 0. Así es que p de x se escribe como x menos a por otro polinomio. Por lo tanto, x menos a es un factor de dicho polinomio dividendo. En la práctica, ¿cómo se usa el teorema del factor? Pues si yo tengo, por ejemplo, el polinomio x cuadrado, por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 4x más 4, y quiero encontrar los factores de ese polinomio, pues haciendo Ruffini pondría los coeficientes y aquí iría probando hasta que el resto fuese 0. Entonces, si yo pruebo con, por ejemplo, pues menos 2, sería 1, menos 2, menos 2, 2, y menos 2 por 2, menos 4. Total, 0. Por lo tanto, un factor de este polinomio es x menos 2. Y si continúo hacia abajo haciendo Ruffini, si continúo hacia abajo, en vez de probar con otro, pues veo que menos 2 vuelve a ser un polinomio que me deja 0 de resto. Por lo tanto sería x menos menos 2. No confundamos, porque sería x menos lo que me haya salido aquí. Como es menos 2, pues menos menos 2 más 2. Y aquí vuelve a ser el menos 2 el que me hace 0. Es decir, al hacer x menos menos, pues x más 2. Y por tanto la factorización del polinomio sería pues x más 2 por x más 2, que no es otra cosa que x más 2 al cuadrado. Así es que esta es la factorización del polinomio x cuadrado más 4x más 4. Así es que Ruffini me ha servido para calcular factorización de un polinomio por el teorema del factor, ayudados del teorema del factor, y también me ha servido para calcular el resto al hacer la división, o lo que es lo mismo, el resultado de evaluar el polinomio en el valor concreto que me dice el ejercicio. Además, por supuesto, la regla de Ruffini, el algoritmo de Ruffini, tiene como aplicación pues el cálculo de divisiones de polinomios entre otro polinomio, pues de la forma x menos algo, x menos a. Y por tanto, pues hemos visto aquí dos aplicaciones del teorema de Ruffini para el teorema del resto y el teorema del factor.